Muy buenas noches, Mujer Sustentable. Soy Valentina Herrera de Somos Cero. Y esta noche tengo un live con Irene Weiss de Argentina, con quien ya he compartido otras transmisiones anteriormente aquí en Mujer Sustentable y también desde mi cuenta Somos Cero, sobre crisis climática, sobre humedales. Y esta noche vamos a hablar sobre esa contaminación que ocurre en nuestras casas y que ni siquiera nos percatamos, que no nos damos ni cuenta que la estamos produciendo. Ahí ya veo a Irene conectada, así que la voy a invitar de inmediato a transmitir con nosotros, porque ella es por la cual ustedes van a enterarse de muchas cosas que no tenían idea que están ocurriendo en sus casas y que afectan el medio ambiente. Yo te invité, Irene, acá me dice, acá estoy, ya te invité, ahí está. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú cómo estás? Bien, siempre es un placer conectarme contigo. ¿Cómo está todo por ahí? Igualmente. Helado, heladísimo, acá con temperaturas muy bajas, por eso estoy acá con parca Yo transmitiendo. también, mira, Sí, estoy te con un veo, suéter y un chaleco de lana de oveja. te veo muy abrigadita. Sí, ¿todo bien? Sí, muy ansiosas por a ver, ya enterarnos qué es esto que nos está ocurriendo en nuestras casas que no nos damos ni cuenta y que estamos llegando más allá de nuestros límites, quizás kilómetros mucho más lejos de nuestras casas, cómo estamos afectando la vida silvestre con nuestras acciones. Hay muchas Ah, cosas que podemos abordar en esta live sobre esa materia. sí, la verdad que bueno, estamos transitando este julio sin plásticos, que en realidad la verdad que tiene que ser todos los 12 meses del año, pero bueno, es una manera de, como todas las fechas del día D o el mes de crear conciencia, ¿no? Eh, no, yo acá estoy horrorizada porque no sé cómo es allá en Chile, pero aquí hay una marca de supermercado, una marca francesa de supermercado, que bueno, digo así, todo el mundo va a saber cuál es, Sí. que hay, no hay cosa que no venga con plástico, con bandeja de poliestireno expandido y te pelan la fruta y te la envuelven con film sobre la bandeja y yo digo, pero si la mejor cáscara que tiene, la mejor envoltorio que tiene la fruta es la cáscara, o sea, como se dice habitualmente. Además se le van todas las vitaminas, porque, por ejemplo, la vitamina C es fotosensible, le da un poquito de luz y si ya tiene la cáscara sacada de hace rato, una hora, 2 horas o más, chao, ya no estás ingiriendo vitamina C. O sea, es absolutamente ridículo, absolutamente ridículo. No, yo siempre, ya, mira, vengo haciendo este mes varios vivos y siempre comento lo mismo, inclusive mis amigas a veces me dicen, no te creo, le digo, vení a vivir a mi casa y vas a ver una semana o el tiempo que quieras, yo no genero residuos, yo compro todo suelto. Yo ya creo que te lo dije alguna vez, yo Sí, voy con mi envase de plástico, con mi tupper. Acá por suerte, bueno, tengo muchos lugares por mi barrio, que es el centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires. Justo pones el dedo en el medio del mapa de la ciudad, de la capital, y ahí está mi casa. Y tengo varios locales que te venden todo a granel. Entonces tengo unas bolsitas de algodón que me hice con una jareta, con una cinta, digamos, que tirás de las puntas y se cierra, y ahí pongo todas las semillas, los granos, bueno, y en el tupper todo lo demás. Entonces me peso el tupper cuando llego, te dan un ticket y cuando te vas te descuentan el peso del tupper cuando llevas el producto adentro, ¿no? Cuando pagas en la caja. Y la verdad que es muy conveniente, lo mismo los productos de limpieza, o sea, llevo todos los envases que tengo de bidones y todo eso y cargo ahí todo lo que es limpieza. Y después no compro ningún producto de esos así tipo snack, primero porque son ultraprocesados, son una porquería. Si tengo hambre, así entre comidas, me como una zanahoria o me rayo una manzana o qué sé yo, algo súper sano. Eso de que el envase de polipropileno, viste, de los snacks, que son brillosos por dentro, lo ponen en la botella de amor. Después, yo no sé, yo tengo mis serias dudas que hacen en el punto verde con las botellas de amor, porque acá, por ejemplo, hay 2 empresas nada más que hacen madera plástica con eso. ¿Y cuántas botellas de amor podés entregar? O sea, en cada ciudad de la Argentina, de las 24 provincias, o lo mismo pasa ahí en Chile.
O sea, es un montón de botella de amor que después, ¿qué hacen con eso? Si son solamente dos empresas las que las pueden hacer un proceso de reciclado. O sea, y además la gente se confunde, porque yo te digo, el reciclado es importante, pero si vos te fijas a nivel mundial, no digo que no haya que reciclar, pero ¿sabés cuánto resuelve el problema de los residuos el reciclado? El 7%. Por eso el mejor residuo es el que no se genera. Y yo tengo compostera, bueno, tengo jardín, qué sé yo, por ahí por el hecho de vivir en una casa tengo más facilidades, pero mis hijos viven en un departamento chico y los tres tienen compostera, o sea que, y mascotas, o sea, hay gente que te dice, no, pero yo tengo mascota, que mi perro se va a comer las lombrices. Yo también tengo perro y a mi perro no le gustan las lombrices. No, O sea, y aunque se coma las lombrices, el compost se hace igual, tarda un poco más, sin lombriz californiana, pero se hace. O sea que realmente uno puede vivir como no sé, como vivían, bueno, vos sos más joven que yo, pero como vivían por ahí mis padres, iba a decir nuestros padres, ¿no? Mis padres en la década del 60, cuando yo era chica. ¿No? Ayer justo le contaba a otra chica en otro vivo, y que cuando yo era chica, hay gente que no se acuerda, yo tengo 65 años, aunque no parezca, y cuando yo era chica, en la heladería de mi barrio, en donde yo vivía cuando era chiquita, después me mudé donde vivo ahora, ¿no? Pero vivía en un barrio de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, y había, las heladerías tenían cucharitas como de madera balsa, sin barniz, sin nada, o sea, la madera balsa sin tratar. Y ahora las están volviendo a fabricar. Yo el otro día fui a una papelera y vi que vendían de vuelta las cucharitas de helado, o sea que no acepten cucharitas de plástico. helado de plástico. Bueno, ese tipo de cosas, qué sé yo, los plásticos de un solo uso es de terror. Pero No, pero yo te quería, bueno, no, decime, pues si me dejas hablar, no te voy a dejar hablar. Preguntame, comentame lo que quieras. yo ya estaba al tanto de que tú llevas una vida bastante zero waste, ya lo habíamos conversado y me Bueno, encanta, vos también. me encanta todas las cosas que haces en tu casa, cómo te preocupas del tema. Y eso que decías tú de los supermercados es muy cierto, o sea, hay una indolencia al trabajar con las verduras y las frutas y cubrirlas en plástico por un asunto de comodidad industrial, también por un asunto de quizás preservar por más tiempo las cosas, pero como dices tú, también hay absurdos ahí cuando les quitan las cáscaras, hay una cosa que no se entiende, por qué estamos haciendo tanta estupidez? Pero también es cierto que más allá del reciclaje, existen digamos, yo siempre me pongo a pensar en qué pasa con todos los productos que no llegan al consumidor también. Porque si tú piensas en los anaqueles, yo solamente pienso entrar al supermercado e imaginarme todos los productos que están envasados y que quizás no van a ser comprados, que ya están ahí. Y para mí, muchos de esos ya son un residuo, o sea, aunque se Claro. trate de un Son un producto residuo nuevo. ya desde el origen, sin que Claro. sean usados, Entonces, sin que sean consumidos, tal cual. exacto, entonces cuando tú dices, el reciclaje no es el problema, no es la solución porque el 7% de la población está en esa. Entonces, ¿qué está pasando? Que estamos haciendo un sistema que está produciendo una cantidad de residuos que ya sabemos que no se van a reciclar. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Sí, no es el 7% de la población, es peor, el 7% de los residuos del mundo en promedio no se Ya, reciclan. Eso es peor, porque si vos te pones a pensar, por ejemplo, países que consumen mucho y que tienen la posibilidad económica, tal vez nosotros no consumimos tanto en nuestros países porque también en un punto nos limita a lo mejor el bolsillo. Pero hay países donde se genera una cantidad de residuos impresionante en relación con lo que ocurría 5 o 6 décadas atrás, ¿no? Inclusive residuos, bueno, tecnológicos, ¿no? Los famosos RAE, o sea, los electrónicos y eléctricos, los residuos electrónicos. Es terrible con el tema de la obsolescencia programada, la obsolescencia percibida, el tema de la moda. Ayer justamente hablaba con Jessica Puyo de Fashion Revolution de Argentina. Ella es la coordinadora de Fashion Revolution acá en mi país. Y me contaba, bueno, estábamos hablando justamente del basurero famoso de Atacama, que yo es algo que no me explico. ¿Cómo se llegó a eso? O sea, realmente, y prendas por ahí con etiqueta que ni siquiera fueron usadas, o sea, las trajeron de Indonesia, de China, aparte del problema ambiental que produce, porque la gente no sabe, mucha gente no sabe que las fibras sintéticas de la ropa, el nylon, la poliamida, el acrílico de los suéteres, poliéster. es un tipo de plástico.
o sea, no lo llamamos como plástico, pero es un derivado del petróleo, con un proceso que proviene de la misma fuente, digamos, de las destilerías, de las petroquímicas. Entonces, aparte los tintes, ponele que la tela no sea artificial, no sea sintética, pero las tinturas que usan sí, entonces eso ya por ende no es biodegradable tampoco. Y además, cuando le prenden fuego, que también es bastante común que le prendan fuego, esa ceniza se convierte no solo en micro, sino en escala nanoplástico. Justamente una de las novedades que yo te traje, que tengo este mes, por eso insisto tanto con los vivos este año, más que otros años anteriores. Yo en realidad lo vengo conmemorando desde el principio. Yo me enteré, empezó, vos sabés, en el 2011, una activista en Perth, en Australia, empezó digamos, a convocar a su comunidad y surgió ahí el famoso Plastic Free July, ¿no? O sea, julio sin plásticos. Y yo me enteré más o menos en el 2012, 2013, no me acuerdo exactamente, pero fue un poco después. Y yo a partir de ese momento empecé a conmemorarlo. Bueno, por ahí no estaban todas las redes sociales como ahora, ni tampoco había tanta gente conectada como ahora, pero, pero tampoco había las novedades que hay ahora. O sea, es que justamente estaba leyendo que desde el fin del año pasado hasta más o menos el mes de marzo, abril, empezaron a salir una serie de publicaciones en revistas científicas importantes que no se encuentran en el Google común. Yo de casualidad me enteré viendo el Google académico, que yo lo uso por mis clases en la universidad, ¿sí? y entonces después, bueno, pedí las separatas, las publicaciones. Yo no sé si el Google académico tiene libre acceso para toda la población, no tengo Sí, idea porque yo lo uso desde la cuenta de la universidad, así que sí, no sí, es sé. de libre acceso. Pero, bueno, eso entonces está bueno, porque yo pedí las publicaciones, mira, acá tengo mi machete para no olvidarme, pero te quería comentar, porque con esta cuestión del antropoceno que estamos viviendo, esta es una de las cosas, me parece, más terribles de las que me enteré. Primero quiero comentar el tema de la escala, porque por ahí la gente no sabe bien lo que es un microplástico, lo que es un nanoplástico, ¿no? Los microplásticos tenemos los primarios, que son los que están, no sé, creo que en Chile también están prohibidos como en la Argentina, ¿no? No sé si ya existe una ley general en todo el país de prohibición como hay acá. Los primarios son los que se fabricaban especialmente en la Argentina para aumentar, por ejemplo, la fricción, para algún tipo de actividad que necesita fricción. Por ejemplo, los jabones de lavar la ropa tenían unas perlitas de colores que eran unas microperlas pequeñitas de plástico, que vos veías el jabón en polvo y veías pequeñas puntitos, azul, verde, rojo, bueno, esos eran microplásticos que eran para favorecer la fricción en el lavarropa y mejorar el lavado. Yo en realidad para el lavarropa uso jabón líquido, no uso jabón en polvo porque lo que llamamos pelusa de lavarropa en realidad son fibras plásticas de la ropa, derivado de las fibras, ¿no? Eso por un lado. Después también se fabricaban estas perlitas, estas microperlas o micropartículas para los dentífricos, para también aumentar la fricción, cuando en realidad todos los odontólogos te dicen que lo que limpia los dientes y las muelas es el cepillo, no es la pasta. La pasta te da rico gusto, pero vos podés no usar nada, usar bicarbonato y es lo mismo, también vas a tener los dientes limpios. Por ahí uno no tiene tan genial aliento, pero la pasta no es que mejore el lavado. La limpieza la hace el cepillo. Y después, la otra cosa es también que se usaba muchísimo para las cremas cosméticas de peeling, ¿no? En las limpiezas de Ah, cutis, que ahora le están excelente. poniendo partículas de sílice, de arena, que es uno de los recursos más abundantes de la naturaleza, ¿no? Entonces, eso ya está prohibido en la Argentina. Esos serían los microplásticos primarios. Y los Ya, pero en secundarios, Chile en realidad, ¿cómo? En Chile no, no Ah, están bueno, prohibidos. Nosotros, pero todas tienen las que, cosas que tú tienen que comentaste, promoverlo. todas las cosas que tú comentaste, todavía las vemos en el mercado. Bueno, lo que pasa, acá también, yo por ejemplo la vez pasada me comentaba una alumna mía de posgrado que compró un jabón en polvo de una marca, no importa, no vamos a nombrar marcas, pero es una marca de una multinacional de productos de limpieza, que es un nombre en inglés, que viene todavía con eso acá. Y yo creo que lo envasaron antes porque la prohibición de la ley esta salió en pandemia, no es tan vieja, o sea, es bastante nueva. Entonces, tal vez lo hayan tenido envasado, viste que los productos de limpieza como que no tienen fecha de vencimiento, entonces, o por lo menos los de limpieza de la ropa. Eh, bueno, y entonces eso ya no se pueden usar, pero sí tenés todos los secundarios, que es la degradación del plástico, sobre todo de los plásticos de un solo uso, que los usamos, no sé, 15 minutos y después están 500 años
en el ambiente mínimo hasta que se degradan, pero no por degradación biológica, sino por degradación física. Por ejemplo, puede ser por un factor físico, es la luz o la temperatura, y se te va partiendo en pedacitos. Entonces los animales los confunden con comida, porque los animales que evolucionaron en millones de años, los plásticos tienen ciento y pico de años, o sea, no se dan cuenta, no es que evolucionaron como para darse cuenta que algo, por ejemplo, no sé, un lobo marino que come medusas, ve una bolsa plástica en el mar y se la traga y se atraganta. Se cree que es una medusa, porque una bolsa de esas de transparentes es muy parecido a una medusa, que es su alimento, por ejemplo, ¿no? Por decir un ejemplo. Bueno, entonces vamos a decir un poco la medida. Los microplásticos es lo que tienen menos de medio milímetro, o sea que tiene 500 micrones. 1000 micrones es 1 milímetro, ¿no? Pero ya bajando un poco eso, como ahora hay microscopios electrónicos de muy alta tecnología, viste que la tecnología avanzó muchísimo, así como en el telescopio web pudimos ver ahora imágenes del universo, estamos transmitiendo por celulares ultrachatos y qué sé yo. También la tecnología avanzó con los microscopios electrónicos, que son ultra precisos, tienen mucho aumento. Entonces empezaron, así como se pudo hacer transgénesis, o trabajar con biotecnología, con átomos, hasta se ve a nivel atómico, con moléculas de ADN que se van partiendo pedacitos, ¿no? Cuando se hace transgénesis, esos mismos microscopios electrónicos te permiten, como están adosados a una cámara y a una computadora que filma y que saca fotos, pudieron ver la escala nanométrica, o sea, nanoplásticos. ¿Qué es la escala nanométrica? Un nanómetro es 10 a la menos 6 milímetros. O sea, 0,0000, ¿no? 6 lugares, 1 milímetro. O sea, imagínate eso lo chiquitito que es, ¿no? Y bueno, y entonces, ¿qué encontraron? Encontraron, empezando a buscar, justamente, y pudiendo mirar con esta tecnología, no cosas que encontraron ahora porque se produjeron ahora, sino que encontraron ahora, pero que se produjeron desde que empezaron las petroquímicas después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50 o en los 60. Entonces yo encontré algunos datos muy interesantes que son tremendos. Por ejemplo, o sea, hasta ahora toda esta cuestión de la escala nanométrica no se tenía en cuenta porque hasta ahora, quiero decir, hasta hace 5 o 6 años atrás, porque por ahí los nanomicroscopios no tenían tanta definición como para ver estas partículas de nanoplásticos, ¿no? Nano viene del griego que quiere decir enano, muy chiquitito. Entonces, bueno, hay un estudio de la Universidad de Utrecht, por ejemplo, de los Países Bajos, que publicó una revista que es muy importante, digamos, para nosotros los ecólogos, que se llama Environmental Research, o sea, investigación ambiental. Por ahí me repito un poco, disculpen si alguno estuvo viendo los vivos míos, sobre todo los seguidores míos que por ahí ya vieron los vivos anteriores que hice, pero estas cosas, como yo sé que el público se va renovando, y que además hay mucha gente chilena y Mujer Sustentable tiene mucho más seguidores, seguramente esto, si no vieron los otros vivos míos, no se van a enterar. Y bueno, ¿qué ocurrió? Resulta que se empezaron a encontrar en la Antártida y en el Ártico, en todo el borde, digamos, en la Antártida como continente, sobre todo hicieron análisis en la base McMurdo, y encontraron, haciendo un hueco, en el Ártico también, en todo el borde de lo que sería la zona de Kamchatka, viste, en Alaska, lo que se une con Eurasia, después en Groenlandia y después toda la parte del norte de Rusia, digamos, de Siberia. Bueno, hicieron perforaciones, pero sobre todo la peor de todas fue la de la Antártida, que hicieron con un sacabocado gigante, que es como una broca que te va sacando todo un chorizo largo, y sacaron un chorizo de hielo de 14 metros de profundidad, y estimaron por el lugar donde estaba esa parte de abajo del hielo, que era más o menos un depósito de 1965. 1965, o sea, hace casi 60 años, 50 y pico de años, ¿no? Y ahí encontraron, encontraron en ese chorizo, digamos, que le llamó la atención que un cuarto de esos residuos de nanopartículas plásticas son residuos de neumático. Y ahí en la Antártida, ¿quién anda con vehículos? O sea, solamente los únicos neumáticos son los de los aviones, que en las bases aterrizan los aviones Hércules, ¿no? Que son los aviones en general que van a la Antártida, que obviamente las ruedas tienen neumático, pero cada tanto, qué sé yo, pero ahí encontrar esa cantidad, y yo no sé si en las bases realmente había tanto tráfico desde esa época, ¿no?
Bueno, y después encontraron, fueron corriéndose, digamos, para tomar muestras y encontraban cada vez más, hasta que encontraron 4 veces más de la cantidad, que eran 13 nanogramos de nanoplástico por milímetro, ¿no? Que yo no tengo, uno no tiene idea de la proporción ni de la cantidad, pero parece que es muchísimo, por lo que leí. Después hubo, bueno, ahí estuvo hablando con el diario británico The Guardian, uno de los investigadores en jefe de este estudio, que se llama Dusan Materik, y él dijo que es impactante encontrar estos nanoplásticos por lo tóxicos que son para los pingüinos, por ejemplo, de la Antártida, o para los osos polares en el Ártico, sobre todo porque se van acumulando en los animales que están más altos en la cadena alimentaria, ¿viste? Como pasa con la mayoría de los productos de la industria petroquímica, que además, encima, como si fueran poco tóxicos, se les adhiere por adsorción con D de dedo, no es que se absorbe en la partícula, sino que se adhiere por adsorción todos los plaguicidas que vienen por el viento, por las corrientes marinas, ¿no? Por ejemplo, el DDT, todos los que están hoy prohibidos, que todavía están dando vuelta porque no se degradaron ni siquiera por la acción física o por acción química, porque no son biodegradables, el DDT, el paratión, por ejemplo. Después otro que no son plaguicidas, pero también son derivados del petróleo, que están prohibidos, que eran los aceites que se usaban para que no exploten los transformadores eléctricos, los bifenilos policlorados, los PCBs, no confundir con el PVC, que es un plástico con el que se hacen los caños, ¿no? Esto es PCBs con B corta, quiere decir polivinil cloride, o sea, policloruro de vinilo. Los PCB largas son los bifenilos policlorados, que son otros derivados del petróleo, que son aceites espesos que se ponían en los transformadores para cuando vos pasabas, por ejemplo, de alta tensión a media tensión, antes de que llegue a las casas a 220 o a 110, por ejemplo, en Estados Unidos. No sé si en Chile es 110 o 220 la 220. electricidad en las casas. Es de 220. 220. 220, igual que acá. Bueno, entonces para ese proceso se necesita transformadores para que baje la tensión, ¿no? Y entonces le ponían un aceite a esos transformadores. Bueno, ese aceite cuando chorreaba no solamente era muy cancerígeno, que la gente que estaba en contacto con eso, sino que también producía malformaciones en los bebés en gestación, era teratogénico. Bueno, después hubo otro estudio también que encontré por ahí. Cada cosa que iba viendo, viste, se me paraban los pelos de punta. Todo esto Oye, es nuevo. pero un Sí, poquito pausa, Irene. decime. O sea, qué escandaloso que si en la Antártida encuentran ese tipo de cantidad, digamos, de nanopolímeros por milímetro, y es una zona deshabitada por el hombre. O sea, ¿cómo ¿Te será si imaginas sacaran lo eso que a estamos muestra? respirando todo el tiempo nosotros, hasta dentro en el polvillo de habitación de nuestras casas? Exacto, o Hay sea, estamos nanoplástico. pero totalmente invadidos por esos nanoplásticos. Totalmente, totalmente, porque ¿cómo llegaron ahí? La pregunta del millón es cómo llegaron, por las corrientes marinas, por los vientos. Hay otra cosa más curiosa, mira, que era lo que te iba a contar ahora, en la Universidad de Portsmouth, en UK, ¿no? Ay, ¿cómo se dice? Reino Unido, no me salía en castellano. En el Reino Unido estudiaron también la cantidad de nanoplásticos que había en el Everest. Arriba no se salvan ni las montañas. O sea que no solamente en profundidad en el hielo, sino en la altitud, uno dice, bueno, voy a ir a la montaña a respirar aire puro. Olvídate, ya no más. Y encontraron también, estuvieron viendo que también tomaron muestras en una zona de los Pirineos franceses, que se llama, en una montaña que se llama Pic du Midi, supongo que será Pico del Medio, porque sería la traducción de Pic du Midi en francés. Y ahí encontraron ellos, ¿qué hicieron? Ahí pusieron una bomba, escucha esto porque es increíble, una bomba extractora de aire que digamos, extraía y lo ponía en un no sé, lo mandaba a un contenedor que después iban a estudiar, 10.000 metros cúbicos de aire por semana. Entonces, por una simple regla de 3 que nos enseñan en la escuela primaria, dijeron, bueno, si en una semana en esta cantidad de aire eh, encontramos tanta cantidad o sea, lo hicieron con ese volumen porque por ahí estaban como muy disperso, pero en realidad se llevaron una sorpresa, porque al hacer la regla de 3, cuánto habría en un día, en una hora, no sé, en un minuto, en una fracción de tiempo menor, se encontraron una cantidad tremenda. Encontraron, no me acuerdo, no estaba claro la fracción, pero esto es a 2.800 y pico metros de altura de los Pirineos, ¿no? Que son las montañas que están en el límite entre Francia y España. Encontraron más o menos entre 2.000 y 7.000 nanopartículas. No está muy claro en qué fracción de
de tiempo, pero de todas maneras, igual no tiene por qué haber arriba de la montaña, en los Pirineos, nanopartículas. ¿Quién va con plásticos? Nadie, porque además no se puede. Cuando vos haces, cuando escalás, no sé cómo es ahí en Chile, pero acá en Argentina no te dejan cuando subís a los Andes, a las distintas bases, no te dejan llevar nada que sea de plástico. Tenés que llevar algo, inclusive si por casualidad es súper urgente, no tenés una botella una botella de agua, por ejemplo, de esas que tenemos, que seguramente tenés vos, que tengo yo, que yo voy con esa botella a todas partes y la cargo, porque en la universidad en todos lados hay contenedor de agua para llenarla. Sí. Jamás compré una botella de agua de esas de plástico, ¿no? Bueno, suponete que una persona a último momento, que no sé, en el cruce de los Andes, que acá se hace bastante para conmemorar a San Martín, llevó una botellita de plástico, bueno, la tiene que traer de vuelta, no puede quedar nada en la montaña, nada, en ninguno de los cruces, ni en Los Patos, ni en el cruce de Uspallata, no puede quedar absolutamente nada de plástico. Entonces, ¿cómo fue a parar a la montaña algo que, bueno, por el viento, sobre todo por el viento, porque arriba de la montaña corrientes marinas no hay? Y fíjate que encontraron, así siguiendo los vientos, digamos, vieron la procedencia de las masas de aire, que también pasó por arriba del Atlántico y por el Mediterráneo, que venía de África. O sea que esos Ya. plásticos venían de países africanos, ¿no? Ahí tiene mucho sentido, Eh, no, es porque tremendo. O sea que, quizás no es algo que estamos portando nosotros a pie, pero claro, los vientos, las nubes, hay un transporte ahí de partículas que no estamos considerando cómo viajan, pero claro, por supuesto que viajan y que llegan a esas alturas. y sí, porque son tan ultramicroscópicas. Este último estudio que te comenté se publicó en la revista Nature Communications, o sea, las comunicaciones de la naturaleza sería, ¿no? Son revistas importantes que tienen estudios, contienen un referato internacional, con gente, digamos, especializada que analiza todo, o sea, que realmente son estudios serios. Y esto es bastante nuevo, o sea, no es que sea nuevo que el nanoplástico sea de ahora, lo que es nuevo es la tecnología con la cual encontraron estos nanoplásticos que vienen de 50 años atrás, ¿no? Es tremendo. A mí se me volaba la peluca, iba leyendo, ¿viste? Y digo, ¿y esto? Esto es nuevo, o sea, de este año, Claro, porque el año pasado con el Julio sin plástico yo no lo vi, apareció es algo que no ahora, o está sea, considerado como tema hoy en día, y yo creo que hay que considerarlo, porque como dices tú, es algo nuevo, pero es en un nuevo capítulo que en ningún caso cierra los anteriores, sino que es un tomo nuevo. claro, y hay gente que no sabe, por ejemplo, que la goma Eva con la que se hacen las manualidades o hace los, no sé, los souvenirs. A mí me encantó cuando vos hiciste los souvenirs para tu hijo, para su cumpleaños, que no usaste absolutamente nada de goma Eva ni nada, trataste de reutilizar todo, todo compostable, me pareció genial. Y lo que pusiste, creo que una historia de una story de hoy que pusiste en Somos Cero del tema de los globos, porque la gente no sabe que los globos también, o sea, todo lo que es látex, todo eso es derivado del petróleo, y el globo no es algo necesario en los cumpleaños, es ridículo, o sea, es una cuestión cultural, cumpleaños o lo que sea, porque acá no sé, hay un entierro de alguien famoso o un homenaje Globos. tipo velatorio y tiran al aire globos negros de helio. Sí, se van. ¿Y después dónde caen? ¿Dónde caen? Chao, olvídate que eso se degrade. Justamente en uno de los vivos esta semana, no me acuerdo si fue el del Deco Intensa, sí, el Deco Intensa que fue el martes pasado, que es María Natalia Macei, que es una influencer, su cuenta es Eco Intensa. Ella me decía, y los gusanos que comen plástico, bueno, ella es abogada, no tiene por qué saber, o sea, le encantan los temas ambientales y me parece genial que sea una comunicadora de los temas ambientales, pero por supuesto hay montones de cosas que no tiene por qué saber como abogada. Y yo le decía, mira, esos gusanos, en realidad, eso es un gran marketing y yo te lo quiero comentar a vos para que toda la gente de Chile también lo sepa, que lo hace Tenía la las mismas impresión, industrias petroleras. ¿Cómo? yo tenía la impresión de que era un tema de Sí, marketing. mira, ¿sabes cómo me di cuenta? Primero, en la naturaleza no puede haber un gusano que coma plástico porque en la evolución no hubo plástico en el tiempo evolutivo, digamos, que tiene un organismo primitivo como es un gusano de ese tipo, ¿no? Es una oruguita. Primero eso. Segundo, que si realmente hay sí, ella me decía, y los microbios, bueno, microbios puede haber, hay muchos tipos de microbios, yo le explicaba, ¿no? Hay virus, bacterias, hongos, protozoos, qué sé yo, esto es una bacteria que efectivamente las bacterias
pueden degradar el petróleo crudo cuando hay un derrame, pero el crudo, no algo que está procesado. O sea, el plástico, no nos olvidemos que sea cual fuere, es un ultraprocesado de la industria petroquímica. O sea, para hacer plástico vos al petróleo le tenés que agregar sales, le tenés que agregar tintura, le tenés que agregar gases a cierta presión, le tenés que agregar, bueno, tiene todo un proceso muy complicado y entonces no hay ningún organismo vivo que pueda degradar, con lo cual no es biodegradable. Lo que pasa que lo que hicieron, que esto fueron muy astutos, hicieron justamente, no sé si por transgénesis o qué cuestión rara hicieron, pero es un organismo, digamos, transformado en laboratorio para que lo coma, pero en pequeñísimas cantidades y es una prueba piloto de laboratorio. Entonces, cuando yo lo vi en Twitter o en LinkedIn, esa Pero, publicidad, bueno, o sea, de de hecho, golpe salieron, yo creo que sí, un ratón desesperado por comida puede comer quizá no sé, tratando de alcanzar un queso, por ejemplo, comerse el film de plástico que cubre el sí, queso. pero eso le queda en el estómago. Ahora te voy a contar lo que pasa con los animales cuando tragan el plástico por una No, pero cuestión, quería decir como solamente una idea, es como que yo me tomara de eso y decir, ah, los ratones comen plástico, porque aquí yo lo vi, entonces hago una publicidad y digo, los ratones, no se preocupen, los ratones comen plástico, porque aquí claro, es tenemos la... algo parecido y en realidad es una especie de greenwashing publicitario, no sé cómo decirlo, porque yo sabes cómo me di cuenta, de golpe salieron todos los medios digitales, las redes sociales a contar esta historia, ¿no? Entonces yo me pongo a mirar y como yo uso cuenta de Twitter y uso cuenta de LinkedIn bastante seguido, más te diría casi que el Instagram, por una cuestión profesional, entro a ese posteo y miro arriba y dice promocionado. Chiquitito dice, hoy entré de vuelta para fijarme, porque los tengo, esos, les para puse me comprobar. gusta a propósito para guardármelos, ¿viste? En el tweet. Y decía promocionado. Y entonces cuando vos haces clic en promocionado, te aparece el sponsor. ¿Y cuál es el sponsor? Una petroquímica muy conocida acá en la Argentina. Mm. Entonces, evidentemente fue una campaña que se hizo para que la gente diga, bueno, total, como en realidad estos Sí, gusanos pues, comen plástico, eso me da a mí, sigamos. me habilita a usar plástico de un Es, solo uso o lo que sea. es Porque las como petroquímicas están desesperadas. es un brainwashing generalizado. Sí, tal cual, brainwashing, está muy bueno. Sí. Sí, exacto, para que uno se haga, no sé, piense. No, te quería comentar el tema de los animales cuando comen plástico confundido con alimentos. Mira, hay un biólogo en Holanda que se llama Flanagan, un colega mío, que yo soy bióloga también, para los que no me conocen lo cuento. Este biólogo lo que hizo fue recorrer las playas de Holanda. En Holanda hay mucho terreno ganado al mar, viste que tienen zonas bajo el nivel del mar, con los polders y qué sé yo, y hay playas artificiales. Entonces, eso fue colonizado por muchas aves que le llaman allá pardelas, que son como acá nuestra gaviota, más o menos, ¿no? Como nuestras gaviotas acá del Cono Sur. Entonces el tipo recorrió y encontró montones de estos animales muertos en la playa después de una temporada de verano, los recogió. Primero los tocaba las alas y se resquebrajaban, estaban como muy delgaditos, eran como puro hueso, viste que las aves tienen huesos huecos para poder volar. Entonces las tocaban y parecía como que estaban tocando algo que se quebraba como si Como uno un tocara una papel. galletita, una cracker, ¿viste? Una galletita cracker, algo así. Ya. Entonces le llamó mucho la atención, lo llevó al laboratorio y al abrirle las pancitas, sacar el estómago, encontró en el estómago una cantidad de plásticos. Hay un documental muy interesante que lo hizo la televisión española. En realidad la tradujo a un voiceover, la televisión española, como que es como un doblaje, pero es originariamente está en inglés. Pero está en castellano, quiero decir, porque lo pasó la televisión española por el canal oficial, que dura menos de una hora, 50 y pico de minutos, porque tiene el tiempo, viste, que dura la publicidad. Se llama Adictos al Plástico. Búsquenlo porque es una traducción literal del original, que es Addicts to Plastics. Bueno, en Adictos al Plástico y en Océanos de Plástico, que también es otra, que ya tienen como 12 años, o sea que están en YouTube. No es que estoy recomendando algo que no lo van a encontrar si no están en una plataforma como Netflix, ¿no? En el Netflix, por supuesto, hay otros más modernos, pero lo interesante de estos es que son de los del principio, cuando empezó a aparecer este problema a la vista, digamos, del público masivo,
Y él lo que dice en Adictos al Plástico, aparece en los dos documentales, en Océanos de Plástico también, y él dice que es como si un ser humano, el peso de un adulto, se hubiera tragado una fiambrera. ¿Viste lo que pesa una fiambrera para cortar? Bueno, una cosa así. O sea que imagínate que encima nosotros, bueno, caminamos, pero las aves tienen que volar, con ese peso imposible. Entonces, cuál es el proceso biológico que le ocurre cuando comen confundidos un plástico creyendo, por ejemplo, hay unas pelotitas de telgopor de poliestireno, que sería, el telgopor es la marca comercial, ¿no? Pero lo digo para que sepan lo que es. O sea, los envases de helado, por ejemplo, se fraccionan en pelotitas, quedan tirados en la playa, alguien que comió helado en la playa, entonces lo confunden con huevos de peces o con semillas, entonces se lo tragan. Los ácidos digamos, que producen la digestión del estómago, hay un pH 3, o sea, un pH muy ácido, el plástico soporta ese pH ácido, eso es una de las ventajas del plástico, cuando lo crearon dijeron que soportaba, ¿no? Químicamente, tanto, el neutro es el 7, o sea, hasta 14 que es lo alcalino, o hasta 1 o 0 que sería lo ácido, y 7 sería la neutralidad. Entonces el pH 3 es bastante ácido, que es con lo que son los ácidos con los que nosotros hacemos la digestión, ácido clorhídrico. Las células del estómago están preparadas con una cobertura para no degradarse con ese ácido, ¿no? Entonces, en todos los vertebrados pasa eso en general, desde los peces, pasando por los reptiles, los anfibios. Yo estuve anatomía comparada de vertebrados en la facultad y me acuerdo que lo vimos, las aves y los mamíferos. Bueno, entonces tragan eso y les queda en el estómago, no lo pueden digerir. Entonces, ¿qué pasa? Hay una función biológica que es una señal que llega al cerebro. Cuando nosotros, por ejemplo, usamos reloj, tenemos psiquis, podemos pensar. Suponete que a mí me da la sensación de hambre hasta ahora y digo, a ver, Irene, ¿por qué tenés hambre? Ah, claro, yo desayuné y no almorcé. O sea, yo tengo noción del horario, ¿no? Entonces digo, claro, por eso tengo hambre, tengo apetito, porque no almorcé. Pero un ave, por ejemplo, que no tiene esa noción, al tener el estómago lleno, no le llega el estímulo del cerebro para mandar la señal de apetito. Entonces no tiene hambre, no tiene apetito, entonces no come. Pasa un día y no come porque tiene el estómago lleno, porque no llega ese impulso. Pasan 2 días, pasa 3, pasa una semana, no come y termina desnutrido, como esos pájaros que encontró, esas aves que encontró Flanagan en la playa, ¿no? Entonces, y eso pasa con montones de animales, porque tragan los plásticos. Por ejemplo, en la India, también en ese mismo documental cuentan en la India, ahora se prohibieron los plásticos de un solo uso en la India, en las bolsas, hace muy poquito, creo que este mes, en todo el país, porque estaba prohibido en algunas partes de la India, pero no en todo el país. Y la vaca, que es un animal sagrado en la India, tragaba plásticos que encontraba por la calle, porque las vacas van caminando como la gente por la calle, Sí. y se les quedaba atorado y se morían porque se ahogaban o se asfixiaban, porque se les quedaba en la tráquea, ¿no? En lugar de pasar por el esófago hacia el estómago. Bueno, es tremendo. O sea, los plásticos producen o sea, está bien, en su momento cuando salieron resolvieron un problema importante porque el vidrio se rompía, porque, qué sé yo, reemplazaron un montón de materiales. O sea, ¿por qué las petroquímicas tuvieron tanto auge en los años 50? Porque fue a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados y los alemanes se quedaron sin metales, había que reemplazar con un plástico duro, ¿no? Y encontraron en la industria petroquímica una forma de poder paliar todo el metal que habían consumido en municiones, en armas, en tanques, bueno, todo lo que significa una guerra, ¿no? Y entonces, de paso, había subproductos que les vino bárbaro. Por ejemplo, el DDT fue un subproducto no deseado, hasta que un tipo, un ingeniero químico que se llamaba Müller, un suizo, empezó a probar, a ver todos estos subproductos para qué pueden servir. Entonces justo la pegó con ensayo-error que mataba al mosquito que transmitía la fiebre amarilla. Y al tipo, en el año 1948, le dan el Nobel, cuando en los 70 se prohíbe el DDT porque sube, o sea, es bioresistente, primero, no se degrada biológicamente, segundo, es bioacumulable en los seres vivos y biomagnificable. ¿Eso qué quiere decir? Que sube en las cadenas tróficas, en las cadenas alimentarias. Clase número 1, hora 1 de la materia de ecología que yo dicto en primer año, ¿no? En la facultad. Entonces, si vos tenés no sé, en Estados Unidos se hicieron estos estudios, ¿no? Por ejemplo, un animal herbívoro que puede ser una liebre, comió pasto, ¿no? Que ya estaba rociado con DDT,
bueno, lo acumula. Después viene un zorro, se come esa liebre. Después viene un lobo y se come al zorro. Y después viene el águila calva, que es el símbolo nacional de los Estados Unidos, que está en el escudo nacional y en todas partes, que para ellos en Estados Unidos es como la bandera, como el himno, o sea, está en todos lados, ¿viste? Está en los billetes de dólar, en el quarter, que es la moneda de un cuarto de dólar, está yo me acuerdo cuando yo vivía en Estados Unidos durante mi posgrado, todo tenía el águila calva, el escudo, todos los actos oficiales, el atril del presidente y de todos los que hablan, los senadores, los diputados, todos tienen el escudo con el águila calva, ¿no? Se le dicen águila calva, no es porque sea calva, sino que acá en la cabecita tiene unas plumitas muy chiquititas, blancas, parece una calvicie, son plumitas muy chiquititas, bald eagle se llama en inglés, ¿no? B-A-L-D, bald quiere decir bold, pronuncian, pero es con A, calvo, ¿no? Y eagle es águila. Y bueno, y es un animal insignia allá, es un símbolo importante y estaba desapareciendo. Entonces empezaron a estudiar a ver cuál era el problema hasta que se dieron cuenta que lo llamaron primero síndrome de las cáscaras frágiles, esto fue en los años 70, en los 60 ya empezaron a darse cuenta. Empezaron a romperse y sin saber cuál era la causa, viendo lo que producía la consecuencia, lo llamaron en inglés, la traducción en castellano sería el síndrome de las cáscaras frágiles o de las cáscaras rotas, porque cuando empollaba la pareja el huevo se quebraba antes de que pudiera estar desarrollado el aguilita, el bebito, digamos, adentro del huevo, ¿no? Entonces cuando rescataron unas pocas, y digamos que estaban vivas, le sacaron sangre, le encontraron cantidades de DT tremendas, y a las muertas le hicieron necropsia de los tejidos y encontraron, por ejemplo, en la tiroides, el águila es un animal bastante grande, y en el cuello tienen como nosotros, la glándula tiroides que tiene una forma de mariposa, y nosotros también tenemos 4 glandulitas, que son dos pares, digamos, una glándula par que se llaman paratiroides, arriba de la tiroides, que regula el metabolismo del calcio. Bueno, en las águilas calvas estaba completamente desdibujada, estaba atrofiado. Entonces dedujeron que si, como digamos, regula el metabolismo del calcio, dijeron, lo que pasa con estos huevos es que la última membrana, que es la de la cáscara, cuando la hembra tiene que depositar la última membrana, no tiene calcio suficiente, por eso se quebraban, ¿entendés? Entonces ahí dedujeron y también encontraron muchísimo DDT en sangre cuando le hicieron análisis a los vivos y a los muertos. Bueno, también encontraron en el oviducto, por ejemplo, de las hembras, que donde pasa el huevo para depositarse las distintas membranas hasta que llega la última membrana, que es la cáscara de carbonato de calcio, esas células estaban hechas un desastre, o sea, tenían lo que se llama técnicamente hiperplasia e hipertrofia. Hiperplasia quiere decir que tienen más cantidad de las que tendría que haber. Hipertrofia, que están mucho más grandes del tamaño que tenían que tener. Eran células rarísimas con unas formas de estrella, cuando nada que ver con la forma. Bueno, yo me río, pero es para llorar. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un proyecto que acá se copió para el cóndor andino. Creo que en Chile también se hizo para rescatar un poco al cóndor andino, que es digamos, sería nuestro equivalente en los Andes nuestros, a lo que está allá en las Rocallosas, en las Rocky Mountains. Lo que hicieron fue rescatar los huevos, estos frágiles, los pusieron en incubadora y los criaron con luz, con calor, como se pone un bebé prematuro, ¿viste? En una incubadora y en una habitación toda oscura, y simularon, esto fue muy interesante, porque simularon los títeres de látex como los padres. El cóndor como el águila tienen dimorfismo sexual, o sea, el macho y la hembra son distintos, ¿no? Entonces los hicieron lo más parecidos posibles, los títeres de látex, le pusieron hasta el aroma de las feromonas que tienen estos animales para que creyeran cuando nace el pichón, que eran los padres, porque se conoce ya desde la época de Konrad Lorenz, que también fue un premio Nobel, que él era un especialista en etología con T, que es el comportamiento animal. Él descubrió que, no sé si esto, bueno, nos fuimos un poco del tema, pero es muy interesante porque también es un derivado del petróleo, ¿no? El del DDT, que es el que causa todo esto. Él descubrió que hay todos los libros de psicología, por ejemplo, y de comportamiento animal, tienen un grabado con este señor Konrad Lorenz, era un europeo que vivía en una granja, que tenía patos, gansos, pollos, qué sé yo. Entonces, él descubrió que cuando nacían del huevo, si lo veían a él, lo seguían el resto de su vida. ¿Viste que uno ve, por ejemplo, la gallina con los pollitos atrás? Entonces él describió un fenómeno que tienen las aves, que es exclusivo de las aves, que se llama imprinting, que es que cuando nace el pichón, lo primero que ve es lo que sigue.
suponete, si el tipo ponía un robotito, seguían al robotito, si estaba él, lo seguían a él, y si veían a la gansa madre, la seguían a la madre. Normalmente en la naturaleza, ¿a quién siguen? A la madre, ¿no? Que fue la que lo empolló, o a los padres, a los dos, y empollan los dos. En algunas especies se empollan los dos, en otros solamente la hembra y en otros los machos. Bueno, entonces, como sabían del imprinting, lo que hicieron fue que cuando naciera el pichón en la incubadora, o sea, para poder alimentarlos, manejaban estos títeres de látex con un traje negro, como si fuera el Teatro Negro de Praga, ¿viste? Para que no los vean. Y entonces nacía el pichón. ¿Y por qué era tan importante? Porque cuando el pichón después estaba con un tamaño adecuado, como ya aprender a volar, un ser humano no iba a ir con una ala delta o con un paracaídas a enseñarle a volar. Entonces tenían que encontrar aves sustitutas de la misma especie, que no eran los padres, pero que con la que pudieran aprender a volar. Entonces enseguida identificaban a sus congéneres, ¿entendés? Bueno, con específicos, sería en este caso de la misma especie. Bueno, y fue muy interesante. Acá se hizo, yo fui a la suelta de cóndor andino que se hizo en Sierra de la Ventana, en el sur de la provincia de Buenos Aires, que fue con este mismo proyecto, que acá se hizo con el cóndor andino, fue un proyecto conjunto con el Zoológico de Buenos Aires, con la Fundación Temaiken, y después con otra fundación, creo que fue Ecoandina, no me acuerdo bien, pues fue hace muchísimos años esto. Y me acuerdo que hubo toda una ceremonia con los pueblos originarios, porque vos sabés que el cóndor es considerado un ave ancestral muy importante para los pueblos originarios. Entonces se hace toda una ceremonia cuando se libera el cóndor, muy interesante. Nosotros que somos descendientes de europeos, yo me quedé fascinada, ¿no? Y bueno, la verdad es que el desastre que estamos haciendo con la naturaleza, yo todo esto de la comunicación de la ciencia lo estoy haciendo, mira, por mis hijos y por mis nietos, porque obviamente a los 65 años, cuando ya lo peor del planeta ya quede, yo ya no voy a estar. Pero la verdad que por mis alumnos también, de grado y de posgrado de la universidad, porque yo veo la ecoansiedad que tienen, y yo les digo, chicos, o sea, hay que activar, y todos los grandes movimientos sociales, sobre todo con lo ambiental, es así, empiezan de abajo hacia arriba, porque después la gente, los puestos políticos, digamos, ahora que nosotros vivimos en democracia, sabemos que no se votan a los políticos que no quieren tener políticas ambientales. Entonces, o sea, lo hacen por eso, no porque les interese el ambiente, ¿no? Si es que realmente son honestos y no se dan vuelta. Porque acá hubo algunas provincias donde prometieron, por ejemplo, no a la minería a cielo abierto, y después cuando asumieron, no, hicieron todo lo contrario. ¿Te gustó la historia del águila calva? Sí, bueno, En los 70 empezó a recuperarse, en el año 75, hoy estaba leyendo que en el año 75 recién pudieron encontrar la reproducción natural de nuevo, que no se veía desde hacía 20 años por lo menos, ¿no? Y a partir de ahí en adelante, hoy ya se reproduce lo más bien. Para hacer un ave nacional, nosotros acá tenemos el hornero, no sé cuál es el ave nacional de Chile, pero acá es el hornero. ¿Cómo? ¿El cóndor? Claro, tiene que tener, claro, porque ustedes tienen mucha cordillera. Nosotros, por ejemplo, el cóndor no lo tenemos en algunas provincias de la Mesopotamia, por ejemplo, no hay cóndor. Llega hasta la provincia de Buenos Aires, pero para ser un ave nacional tiene que tener una amplia distribución en todo el territorio. Como Chile es largo y finito, geográficamente tienen cóndor en todas partes, pero nosotros acá tenemos en la cordillera y en algunas, en la precordillera, y también en las sierras pampeanas, o como te dije antes, en el macizo de La Ventania y de Tandilia, que eso está en el sur de la provincia de Buenos Aires, pero en toda la Mesopotamia, o sea, todo lo que es el límite con Brasil y Uruguay, nosotros no tenemos cóndor ahí. Y en otras provincias del norte, del este, tampoco, sí en las del noroeste. Entonces, tiene que ser un ave, en cambio el hornero lo tenemos en todo el territorio, ¿no? Entonces, en Estados Unidos el ave nacional lo tienen desde las Rocky Mountains hasta los Apalaches, en el este. Como cubre todo el territorio, bueno, y además de ser el ave nacional, para ellos es un símbolo, un emblema, una insignia, ¿no? Importantísimo. Así que es muy hay muchas cosas súper interesantes de historia ambiental que a mí me encanta. Yo dicto una materia para los alumnos de ingeniería ambiental que se llama Tecnología, Ambiente y Sociedad, donde todos estos temas de historia ambiental entran, y a mí me parecieron fascinantes siempre. Sí, bueno, yo ya te había escuchado la historia del águila, y en el curso que asistí contigo, Ah, sí, es cierto que hiciste el de el los jueves. curso conmigo. Ahora lo voy a Y volver a dictar 3 sábados
que para ustedes va a ser de 10 a 12:30. Si alguien de Chile lo quiere hacer, es por Zoom, así que me manda un mail y listo. Me puede mandar un mensaje por Instagram y ahí le pongo toda la información. Eh, Puedan pagarlo o no puedan pagarlo, no importa. Yo, como es por Zoom, puedo becar a quien yo quiera, o sea que no hay ningún problema que entre todo el mundo. Eh, y es muy interesante porque, bueno, no sé si te resultó interesante, pero yo estoy teniendo unas devoluciones increíbles del curso ese. Lo están usando para psicólogos, médicos, enfermeras durante la pandemia que lo usaron para explicar el tema de COVID, ¿viste? Profesiones que yo nunca me hubiera imaginado, que digamos, se llama comunicación ambiental a través de juegos, pero Ujú. yo lo uso con temas ambientales porque es lo que yo conozco, no conozco de otras ciencias. Inclusive en el arte, mi hija es actriz, lo usa en actividades artísticas, qué sé yo estoy sorprendida, ¿viste? Con lo que me cuentan, pero me alegra poder ser útil. Una cosa importante que no sé si fijaste mi Instagram, porque resulta que yo en todas las redes soy Irene Weiss, pero cuando yo me sumé a la cuenta de Instagram ya estaba ocupado, entonces soy Weiss Irene, con A y una sola S. Mira, Y yo nunca me imaginé que había, o sea, Irene no es un nombre tan común, y mi apellido es más común con dos S o con E, ¿no? De origen alemán, es un apellido que Weiss con dos S o que en realidad Weiss o con E, hay muchos, pero no con A y una sola S. Pero hay una chica que se llama igual que yo, entonces que fue la primera que usó la cuenta. Entonces me escribe en privado, me dice, me parece que estos mensajes son para usted o para vos, porque me escribe en inglés, el vos y el usted es lo mismo en inglés. Y no entiende nada de ecología la pobre. Entonces, no, para que sepan que soy Guay Sirene y no escriban a la otra, pobre. ella no te puede Así que reemplazar. si me escriben en privado, yo siempre contesto, porque es la única red social que manejo yo, Instagram personalmente. Las otras tengo secretaria, porque si no me vuelvo loca. Pero, pero la verdad que uso todo, porque hoy en día la comunicación en las redes y buena comunicación, porque hay tanta fake news como esto de los gusanos, por ejemplo, ¿no? Cosas Sí. promocionadas para crear una necesidad o de que la gente crea algo que en realidad no es. Así que hay que tener cuidado. Bueno, Irene, respecto al tema que nos convoca ahora, que es cómo contaminamos desde la casa y sin darnos cuenta, eh, hubo, previamente nosotros tuvimos una conversación donde conversamos sobre el impacto de cómo tratamos en la casa el tema de los medicamentos. Y ese es un tema que yo Cierto. creo que la mayoría de las personas ignora. De hecho, yo tuve personalmente una conversación con una amiga y le pregunté, o no sé cómo derivó la conversación, pero le pregunté, ¿y tú qué haces con los medicamentos que tienes vencidos en tu casa, qué sé yo? Y ella me dijo, no, por supuesto que yo no los tiro a la basura. Lo que Los yo tiro al hago, inodoro. eso, lo que yo hago así como responsablemente Típico. es tirarlos al inodoro. Y yo decía, pero Y bueno, va a la cloaca, va a los ríos, después va al mar. ese es el Bueno, yo tema. tengo una tesista en la universidad en Estados Unidos donde yo estudié, yo doy clase en el mes de enero, que justamente aprovecho que acá estamos de vacaciones en el Cono Sur, y allá viste que terminan las vacaciones de invierno con las fiestas y empieza después de Reyes, que es el 7 de enero, empieza el semestre de invierno. Bueno, y este año di un curso y justo tengo una tesista que está trabajando, ¿sabes en qué? No sé si te alcancé a comentar a vos. Está trabajando ella se dio cuenta, ella en realidad estudia en la Universidad de Oregon, pero la familia de ella es del este de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, justo los padres viven donde desemboca el río Hudson, justo. Entonces, ella fue a hacer la tesis porque resulta que pasó algo muy curioso. En la desembocadura del río Hudson, en el Océano Atlántico, encontraron que las poblaciones de peces se estaban femenizando, o sea, que eran todas hembras, no se podían reproducir. Y no sabían por qué, no de todas las especies, de algunas. Entonces empezaron a estudiar a ver qué le encontraban y tenían altas cantidades de un derivado que viene del Prozac. El Prozac es la famosa droga de la felicidad, es un antidepresivo, que en Estados Unidos es muy común. La gente, incluso la gente muy rica, o sea, la gente pobre tiene problemas porque no tiene dinero. La gente rica tiene problemas porque no sabe qué hacer con la plata, ¿no? Cuando se le cae una inversión o se cae la bolsa, se quieren suicidar, más o menos, ¿no? Entonces toman antidepresivos. Es una droga muy común en Estados Unidos, o sea, es un medicamento que lo venden, por supuesto, bajo receta, pero los psiquiatras lo recetan como si fuera acá una receta de aspirina. Entonces, bueno, ella está haciendo una tesis, no hay nada, o sea, es una cosa totalmente novedosa.
Y bueno, no solamente son los medicamentos tirados al inodoro, ¿no? Al desagüe, sino que cuando nosotros orinamos, suponete que tomo un medicamento yo, cuando voy a orinar o cuando voy a hacer la materia fecal, todo eso lleva los derivados de ese medicamento. Y eso también va a ir, o sea, por más que pueda haber una planta de tratamiento, las plantas de tratamiento no están pensadas por los ingenieros sanitarios para degradar esto, están pensadas para las bacterias, los hongos, lo que producen enfermedades, los patógenos, pero no está pensado para este tipo de compuestos. Entonces, esto también es algo muy nuevo que hay que tener en cuenta, pero uno dice, bueno, está bien, yo necesito un medicamento, ¿y qué voy a hacer? ¿No voy a orinar? ¿No voy a ir al...? No, o sea, yo no tengo respuesta para esas, o sea, no hay solución para eso, salvo que se haga una planta de tratamiento específica, pero son tecnologías que hasta ahora, hasta lo que yo sé, no están desarrolladas para tratar ese tipo de cosas que vienen por la orina y la materia fecal. Lo mismo pasa con los medicamentos veterinarios, viste que ahora a los animales les dan, los veterinarios también les dan muchísima medicación y también hacen pipí y popó, ¿no? Como dicen acá los chicos. Y bueno, esos son problemas ambientales, digamos, colaterales que uno ni siquiera tiene noción que existen en general, la población en general. Yo cuando ella me dijo que iba a hacer la tesis en eso, le digo, pero ¿y por qué? Yo misma le pregunté, le digo, ¿y qué pasa en la desembocadura del río Hudson? Yo no tenía ni idea, porque yo vivo acá. Y ella me dice, ¿cómo? Me dice, ¿no leíste? Entonces me manda el paper. Está bien, era relativamente reciente, y yo no lo había visto. Y yo me quedé con la boca abierta, ¿viste? Porque digo, ¿cómo puede ser esto? Claro, un medicamento, esta droga de la felicidad, entre comillas, este antidepresivo, que se hizo digamos, muy común, muy habitual en la última década, te diría. Y Hay los están viendo los efectos ahora. Yo escuché en la radio que había un estudio también que se había hecho acá en Latinoamérica. Bueno, creo que no en Latinoamérica solamente, no exclusivamente, también considerando algunos ríos en Europa y en Asia, donde se midieron las cantidades de medicamentos que estaban disueltos en el agua. Y por lo menos acá en Chile, en el río Mapocho, fue medido y las cantidades eran alarmantes, sobre Claro, todo encima el Mapocho es el que pasa por de, Santiago. claro, sobre todo Y debe ser el más paracetamol y contaminado, como el ibuprofeno. Biobío también. No sé, son los más contaminados, me parece. Sí, impresionante la cantidad de medicamentos que se encontraron en estas mediciones. Y hay un paper sobre eso. Yo después no me dediqué a buscarlo, pero escuché que fue en Europa donde se hizo este trabajo, como de análisis de muchos ríos. Sí, 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 no me sorprende, porque bueno, viste, cuando empiezan a prenderse las señales de alerta de este tipo de cosas cuando aparecen, y uno dice, uy, ahora encima salimos de una y nos metemos en otra, qué sé yo, como a los médicos les está pasando ahora, por suerte tenemos las vacunas anti-COVID y ahora apareció la viruela del Del símica, mono. viste, de los simios. No, no, los virus no nos dan respiro. Pero bueno, así es que maltratamos tanto la naturaleza que lamentablemente, mira, para nosotros los ecólogos las pandemias son como para los geólogos los sismos. Es una especie de analogía un poco ridícula, pero es así. O sea, los geólogos te dicen, nosotros sabemos que donde hay dos placas que se juntan, por la tectónica de placas, sabemos que esa es una zona donde va a haber seguramente un sismo, lo que no sabemos es cuándo se va a producir. Y nosotros los ecólogos sabemos que se van a producir las pandemias, lo que no sabemos es cuándo. Pero cada vez, si vos te fijas, yo la vez pasada en un webinar que hice durante la pandemia, que hice un montón están todos en mi canal de YouTube, lo pueden buscar, que hice uno que se llamaba Pandemia o Sindemia, porque en realidad lo que nosotros llamamos pandemia de COVID es una sindemia, que es una palabra digamos, combinada del griego, porque cuando vos tenés o sea, por lo menos dos pandemias o más que se combinan, ya se llama sindemia. ¿Y cuáles son las pandemias? Bueno, en la planilla del CISA, que es el Sistema Interconectado de Salud de la Argentina, cuando una persona enferma de COVID, le diagnosticaban, digamos, COVID, veían qué otras comorbilidades tenía. Por ejemplo, si tenía diabetes, tenía sobrepeso, si era, no sé, si tenía eh, ¿cómo se llama cuando alguien ay, la palabra médica no me sale ahora, cuando uno tiene sobrepeso, cuando uno es gordo? Obesidad. Obesidad, ahí está, no me salía. Bueno, la obesidad es una enfermedad y es algo
es muy masivo, lo mismo que la diabetes, ¿no? Bueno, por la alimentación mala que tenemos y todos los ultraprocesados y qué sé yo. Entonces, se considera una pandemia la diabetes y la obesidad también, porque por la cantidad de casos que hay en todo el mundo, ¿no? Entonces, encima con COVID tendría que ser una sindemia. Pero bueno, eso fue una cosa que me pidió me pidió una asociación profesional de farmacéuticos y bioquímicos de acá, que fue un webinar que yo hice, que lo hice en realidad para todo público, con un lenguaje llano, o sea que cualquiera lo puede entender. Y en ese webinar, que está dura como 2 horas y pico, ¿no? Que está en mi canal de YouTube, hay una placa, yo compartí pantalla con un PowerPoint, y hay una placa donde está en escala lineal, desde la Revolución Industrial, creo, desde 1850 hasta el año ese que hice el webinar, que fue en el 2020, cuando fue cuando estábamos en la cuarentena cerrada, todos encerrados, cuando apareció la pandemia, la cantidad de enfermedades pandémicas que hubo, y entonces estaban primero muy espaciadas, ¿no? Y después cada vez más juntas, porque viste que hubo otro coronavirus, que no, por ahí no llegó acá, pero que estuvo en Medio Oriente, ¿no? El de los camellos y en los dromedarios. Después hubo otra en China. Bueno, cuando ya abarca una región grande, aunque no sea mundial, como pasó con COVID, se considera pandemia. Entonces, es impresionante porque vos veías la escala de las abscisas, de las X, que estaban cada 10 años, 1850, 1860, hasta el 1900, 1910, 1920, 1930, hasta 2000, 2010, 2020, y cada vez estaban más juntas la irrupción de esas enfermedades. Entonces, ahora, ¿qué se va a venir ahora? Decir que por suerte, en el caso de los virus, las plataformas vacunales están muy desarrolladas. Acá en la Argentina, por suerte, los que estaban trabajando con vacunas de otra cosa, largaron lo que estaban haciendo. Acá estaban trabajando, por ejemplo, con la vacuna contra el dengue, que también es un virus, que le transmite un mosquito. Largaron eso y se pusieron a hacerlo de COVID. Entonces ya tenían aceitada la plataforma para vacuna viral, adaptaron. Y se hizo muy la fase 1, 2, 3, lo que ya sabemos, que ahora somos todos expertos en virus después de la pandemia, o sea, hay que actuar muy rápido porque nos estamos acercando tanto a los animales. Vos fíjate que los murciélagos, por ejemplo, tienen más de 300 coronavirus, pero no les hace nada a ellos porque están adaptados a lo largo de la evolución. En esas cuevas donde viven los murciélagos están los coronavirus y conviven con esos coronavirus. Ahora, cuando nosotros empezamos a extender la frontera agropecuaria, nos acercamos mucho, puede saltar a un animal intermedio o directamente al ser humano, y entonces nosotros no tenemos el sistema inmune adaptado a eso, y ahí sonamos. O los mercados de vida silvestre, como pasó en China, que como son muy, muy humildes, no tienen heladera, capturan, en China, como tienen 1/3 de la población mundial, todo bicho que camina va para la cocina, dice el dicho, ¿no? Entonces te capturan los animales vivos, los dejan hacinados, vivos, porque no hay heladera, porque si los matan se pudren, entonces recién lo matan cuando vos lo compras y te lo llevas a tu casa. Es como si vos fueras al mercado y en vez de tener el carnicero, los pollos colgados del cogote, tuvieran la gallina viva, el pollo vivo, ¿no? Y lo matan en el momento que vos te lo llevas. Bueno, así hacen, pero con todos los animales, con los murciélagos. Hubo un meme que anduvo dando vuelta de la famosa sopa de murciélago, pero en realidad no es por comer sopa de murciélago, es por acercarte al murciélago o al animal que fuere, que tiene el sistema inmune adaptado. Claro. ¿Entendés? Y después eso se esparce rápidamente por la globalización, porque desde la época de los fenicios que empezó el comercio, ¿no? Pero después con la aviación, y ya en el siglo XX la globalización fue brutalmente creciendo, y entonces, claro, ahora es imposible que tengas acotado, porque la gente viaja de todos lados a todos lados. Entonces, no es que va a quedar en una región como pasó, por ejemplo, con la peste negra en Europa, ¿no? Que mató mucha gente, pero en Europa. Mató 1/3 de la población europea, la peste negra en la Edad Media. Pero, bueno, esa fue tremenda, pero no llegó acá porque no había aviones, y tampoco había barcos comerciales. Irene, o sea, barcos turísticos, quiero decir, barcos comerciales había, pero no llegaban tanto acá. En la Edad Media, por empezar, no se conocía América, empezamos por ahí, hasta que no llegó Colón, recién a partir de Colón. Sí, te escucho, perdón.
estoy viendo que no me queda mucha batería en mi teléfono No sé y cuánto llevamos y no sé tampoco cuánto permite Instagram. llevamos una hora más o menos. Lo que te quería comentar es que como no sé cuánta batería me queda, no quiero que este vivo me quede después cortado porque tampoco puedo salir de acá a No, buscar está otra bien, está cosa. bien. Igual cualquier duda que tengan, nos pueden escribir o a vos o a mí por privado de Instagram, Guay Sirene, y ahora se los anoto acá a ver si puedo escribir. No sé si quedó grabado en algún lado mi Instagram, pero Yo lo para la escribí, gente pero que por ahí no más lo arriba, tiene. ¿Quedó arriba? quedó más arriba. A ver, ahí estoy poniendo W, ahí estoy con estos lentes de lejos, así que no sé si, fíjate si sí, Si creo que quieres está bien. Guay sí. Sirene, sí, ahí está, que lo acabo de escribir y está mi carita. Me escriben en privado y listo, así que si querés nos despedimos y No, yo después queda guardado, así queda te guardado. quería, te quería hacer una última como pregunta Sí, lo que relacionada con quieras. el tema de este live, como para que ese tema quede como guardado acá dentro de la información, que es lo que pasa cuando lavamos la ropa, eh, no solamente con el tema de las pelusas, como tú comentaste, sino cuando usamos químicos, detergentes, jabones que no son biodegradables, que es lo que ocurre con Bueno, acá al por ley final. tienen que ser biodegradables todos, pero ¿sabés qué pasa con eso también? La biodegradabilidad de los detergentes hace que haya mucho fosfato, que eso es un nutriente para las algas, entonces empieza a haber blooms, o sea, como floraciones, le llaman así, aunque no florezcan, pero se llaman así, de algas, sobre todo de algas cianofisias, se llamaban algas cianofisias cuando yo estudiaba, ahora son cianobacterias, porque están ahí en el límite entre lo vegetal y lo animal, ¿no? Cambiaron de reino, digamos, porque yo había 3 reinos cuando nosotros íbamos a la escuela, ahora hay 7. Bueno, se llaman cianobacterias. Bueno, y estas cianobacterias fijan el nitrógeno del aire, que es más del 70%, 78% del aire es nitrógeno. Entonces, no necesitan el nitrato que precisa una planta superior para desarrollarse. Entonces, con el fosfato, que normalmente es el factor limitante, cuando llegan los fosfatos de los detergentes biodegradados, chao, ahí se produce esto y viste que se cubren los lagos y los ríos de esa cosa verdosa, azulada, con un olor muy fuerte a nitrógeno, parece como un olor a gamexane, ¿no? Y aparte, bueno, es tóxico, tiene una toxina el alga, bueno, yo le sigo diciendo alga porque cuando yo estudié en algas, la cianobacteria esta se llama Lactasa. Microcystis aeruginosa y produce una toxina que se llama microcistina, que es hepatotóxica, o sea, es tóxico para el hígado. Entonces los animales filtradores tragan eso y se mueren. Acá, por ejemplo, aparecieron mortandades de gallaretas, que es una especie de pato que está en las lagunas en la ciudad de Buenos Aires hay unas lagunas artificiales, en Palermo, por ejemplo, que tienen estas gallaretas, que tienen, viste como tienen los flamencos, también como tienen las ballenas, como una especie de barbas, ¿no? En el caso de las aves tienen como el pico, como si fuera una cortinita donde filtran los microorganismos. Entonces le quedan las algas ahí y cuando aparecen muertas, bueno, se llevaron a analizar y encontraron en el hígado esta hepatotoxina. Y por supuesto tiene que ver con el peso corporal. Por ahí a una persona no le hace el daño como para llegar a morir, se le agarra una gastroenteritis, qué sé yo, pero en el caso de una ave pequeña, un principio básico de la toxicología tiene que ver con la concentración en relación con el peso, ¿no? Del tóxico, o sea, la concentración del tóxico en relación con el peso del animal. Entonces, cuanto más chico es el animal, más tóxico. Así que acá, por lo menos por ley, tienen que ser todos biodegradables, pero está ese otro problema, ¿no? Y en el caso de no sé, ya ni sé, ¿vos estás segura que en Chile, porque yo tengo entendido que en casi todos los países los detergentes son biodegradables ahora, los jabones, todo. Me Puede parece que ser. no se puede hacer algo que no sea biodegradable, Mira, pero no puede sé porque ser. no conozco la ley chilena. Lo que pasa es que yo en lo personal he estado demasiado alejada de lo que son los detergentes comerciales que están en los supermercados y que son de grandes marcas. Yo generalmente apoyo a las marcas que son derechamente creadas para hacer con cero impacto en la naturaleza, entonces como que me Sí, voy los de para ese triple lado. impacto. Claro, y como que en realidad no tengo mucha noción de lo que ocurre con las otras Bueno, marcas, pero tendría que preguntales por ahí averiguar. saben la composición, averigua un poco, porque me parece que, no quiero decir algo que no conozco, pero yo tengo entendido que tienen que ser biodegradables ahora. Pero de todas maneras está ese otro problema también,
que al tener demasiado, o sea, al ser, digamos, con una biodegradabilidad tan rápida, entonces te aportan demasiado fosfato a los ambientes acuáticos y producen lo que se llama la eutroficación, ¿no?, de los lagos. Creo que en la cuenca sur, por ejemplo, del río Biobío, me acuerdo que yo una vez bueno, creo que te conté que cuando yo trabajé muchos años con un convenio con la Universidad Austral de Chile, en Valdivia, y estaba siempre gente de visita cuando se creó justo el complejo tan impresionante que pagaron los italianos con un convenio, el proyecto EULA, Europa Latinoamérica, que está en Concepción, en la Universidad de Concepción. Cuando venía la gente de la Universidad de Concepción a la Austral, nos contaban que los estudios que ellos habían hecho en el río Biobío, ya en la cuenca baja del Biobío, antes de que desembocara en el Pacífico, habían encontrado cantidades grandes de fosfatos, y de estos, en ese momento eran algas, pero justamente el director de este proyecto, que hizo su doctorado en Italia, ahora no me acuerdo, se me fue el apellido, un apellido español bastante común, pero se me fue se me fue ahora de la cabeza. Debe estar retirado o debe haber fallecido, porque en ese momento yo tengo 65 años, ya tenía como 20 años más que yo, o sea, yo era muy joven en aquella época, estoy hablando 30 años atrás. Y en ese momento él había hecho el doctorado con Burrelli, que era un famoso especialista en algas estas de color, algas rojas, algas verdes, algas azul verdosas, algas marrones, ¿no?, como los cachillullos, qué sé yo, era un especialista, y me acuerdo que él contaba que cada libro de cada una de las especies de estas algas tenía el color, en las tapas, era el color ¿no?, del alga. Bueno, y él había hecho el doctorado en Europa con este señor Burrelli, y bueno, porque no había doctorado en biología en una época en Chile, entonces todos iban o a Alemania, o a Italia, o a Francia, o sea, iban a Europa, y se formaron muy buenos biólogos. Cuando nosotros ya teníamos doctorado en la Argentina, en Chile todavía no había, después sí hubo. Nosotros el convenio lo hacíamos con el doctor Hugo Campos, que era el director del Instituto de Zoología de la Universidad Austral de Chile, que murió muy joven, de 63 años, recorriendo la carretera austral. Mira, cuando recién se hizo la carretera austral, en el sur de tu país, se murió de un infarto, ¿no?, tomando muestras. Como decían sus discípulos, murió trabajando en lo que a él le gustaba, ¿no?, de 63 años, tremendo fue. Y la verdad es que habría que contactar a gente de estos lugares que te estoy mencionando, o sea, los discípulos que quedaron de él. Yo voy a ver si recupero algunos a través de las redes sociales, que no había en aquella época, no había ni mail, en la época de la que te estoy hablando, no había mail masivo, y les puedo consultar, porque ellos estoy segura que deben saber, son especialistas en ecología acuática, así que tienen que saber si son biodegradables o no los detergentes. Yo te voy a averiguar, dame unos días y te voy a averiguar. Bueno, yo creo que ya hemos alcanzado ya el horario tope para poder guardar por también el tema de mi batería, pero hemos conversado muchas cosas interesantes el día de hoy. Te agradezco como siempre. No, un placer, Irene. Valentina. Vos sabés que para mí siempre es un placer charlar contigo. Guardalo, por favor, Obvio, porque vos sí. sabés voy a ver si después lo puedo descargar también, porque mis alumnos de posgrado, que son grandes, algunos tienen casi mi edad, no usan Instagram, entonces me dicen, no está en YouTube. Entonces yo, viste, que siempre trato de que esté en los dos lugares, que te quede guardada en la cuenta de Mujer Sustentable y además poder ponerlo en YouTube. Así que voy a ver si lo puedo descargar, porque ahora de Instagram no se puede descargar fácilmente con cualquier downloader como antes. Hay que tener algo especial, qué sé yo, tengo que investigar un poco, a ver cómo lo puedo descargar, qué sé yo. Pero por lo menos que quede guardado, que al principio lo puedan ver los que no lo vieron, no lo vieron en vivo, queda en la cuenta de Mujer Sustentable. Así es, va a quedar guardado en la cuenta. Y las personas que disfrutaron de este live y quieren compartirlo con otras personas van a poder hacerlo una Sí, vez por que favor. quede ahí guardado. Muchas Sí, gracias. denos un like, hay que mover el algoritmo, como decimos. Sí. Sí, Y bueno, gracias muchas también, gracias, Vale. gracias también a todas las personas que nos acompañaron en la noche de hoy, en esta helada Beso noche. grande a todos, que allá deben ser las 10:30, acá son las 11:30 de la noche, una hora Sí, más. sí. Bueno, Bueno, nos yo vemos. mañana madrugo, porque mañana tengo que salir en radio, acá en un programa de ecología que hay en la radio de Ciudad de Buenos Aires, que mañana tengo que salir temprano, así que ahora mismo ya ni ceno, me voy a dormir. Bueno, Muy gracias bien. a todos por acompañarnos. Beso Gracias. gigante. Adiós. Hasta pronto.